Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. De la serie de estudios escatológicos vamos a estudiar lo que es una de las señales maravillosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como es el último imperio mundial político basado en el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Vamos a hacer un análisis comparativo entre el libro de Daniel capítulo 2 y el Daniel capítulo 7. Vamos a hacer también otro análisis con el libro de Apocalipsis para poder entender esta profecía y esta señal. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permites que podamos entender tu palabra por la guía de tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento, Señor, de todos nosotros y de todos aquellos que van a realizar este estudio, ya sea por internet, que lo vean, o ya sea de múltiples formas. Te damos las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a cada momento, Señor, en nuestros estudios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá el Señor nos presenta a través de su palabra una señal maravillosa que está reflejada en el sueño de Nabucodonosor. Este sueño está basado en una estatua que vio el rey Nabucodonosor, y vio 4 grandes imperios y un último imperio que es el último imperio mundial político. Pero también antes de Daniel los profetas pudieron ver otros 2 imperios anteriores a este, como fueron el imperio egipcio y el imperio asirio. Ahora nosotros vamos a analizar lo que son el imperio babilónico. Vamos a hacer un análisis profundo de él para que nosotros podamos comprender por qué razón en la Biblia se le habla a este imperio como se le nombra la cabeza de oro. En primer lugar, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 31, nosotros leemos lo siguiente: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vamos a analizar lo que era Babilonia en esa época. ¿Por qué razón se le nombra cabeza de oro? ¿Y por qué en comparación con el libro de Daniel capítulo 7 del versículo 1 al versículo 4 se le representa como un león? Acá se le da representación de animales de acuerdo a la característica de cada uno de estos imperios. El imperio babilónico se le llamó cabeza de oro no solamente porque fue un imperio que creció, digamos, en cuanto a su territorio en esa época, sino porque se llenó de mucha ciencia, ya que en él se practicó lo que fue la arquitectura y también las construcciones modernas de esa época, y la mezcla de tecnología de esa época. Así también ellos se especializaron en lo que eran las literaturas, las matemáticas y otro tipo de ciencias
que ellos crearon también. Entonces este imperio creció en ciencia y por esa razón le llamaron la cabeza de oro. Ahora, en Daniel capítulo 7 del 1 al 4, nosotros leemos en la palabra de Dios lo siguiente. Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Acá Daniel está haciendo, ¿verdad?, una interpretación del imperio babilónico como una bestia con 2 alas de águila. Estas águilas representan en la interpretación bíblica las 2 naciones que se sumaron a este imperio. Vamos a ver el mapa y nosotros al ver el mapa vamos a ver todo lo que tiene que ver con estas 2 naciones. Aquí el imperio babilónico, o lo que estaba en lo que se le llama la media luna fértil. Se le llama la media luna fértil porque aquí es donde están, digamos, los cultivos, ahí es donde están los ríos que bañan todo este desierto para que el desierto produzca frutos. Recuerden que esta nación de Babilonia se le llamó inicialmente el Valle de Sinar. El Valle de Sinar fue fundado por Nimrod, por su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, los cuales el pueblo los endiosó y les dio características de ídolos y dioses. Entonces, allí se fundó con Babel, la famosa torre que ellos construyeron, que fue una construcción arquitectónica muy grande porque se le llamó construcción de torres escalonadas. Ellos querían llegar hasta el cielo. Entonces también se le llama Sigurat porque los ocupan los caldeos, los babilonios, lo ocupaban mucho para estudiar las estrellas. Entonces, este imperio que estaba en la media luna fértil y bañado por los ríos Tigres y Éufrates, posteriormente se llamó Mesopotamia. Y después, porque Mesopotamia significa país entre 2 ríos, y después se llamó Babilonia, y ahora se llama Irak, ¿verdad? Entonces, pero este imperio trajo cautivo a varones sabios también, hebreos, ¿verdad? Y es por primera vez que en este imperio se le llama judíos al pueblo hebreo, ya que aquí vino cautivo la tribu de Judá en este imperio. Entonces, haciendo un poco de historia, ¿no?, nosotros podemos observar de que también este imperio quiso someter al pueblo de Israel. Entonces, el dominio lo sometió al pueblo de Israel. El dominio, entonces se le llamó dominio gentil. ¿Por qué? Porque estaba siendo el pueblo de Israel gobernado por gentiles, por otra gente que no era el pueblo judío. Volvamos nuevamente a la estatua y nosotros vamos ahora a ver la razón por la que este imperio cae. Este imperio indudablemente tuvo su caída cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, abusó de los utensilios sagrados del templo en Jerusalén. Los mandó a traer para compartir con todas las mujeres y concubinas que tenían en un festín. Y entonces Dios escribió en la pared: Mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido en balanza y te han hallado falto. Entonces este imperio cayó y fue tomado por otro imperio que fue el imperio medo-persa. Nosotros vamos a ver en el libro de Daniel 2, en el capítulo versículo 31 del libro de Daniel, lo siguiente. Dice: su pecho, en Daniel 32, capítulo 2, versículo 32, su pecho y su brazo de plata. Ahora, este imperio medo-persa
fue tomado, ¿verdad?, por Darío I el Grande. Los medos se les llaman a los que son hoy día los kurdos, y los persas son los iraníes. Los kurdos están en fronteras entre Irán, entre Persia y Babilonia en esa época, lo que hoy sería Irán y Irak. Entonces, los kurdos han sido guerreros por naturaleza, y los iraníes igual. Entonces, se unieron y tomaron el imperio babilónico. Este está representado con un oso, y en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 5 leemos lo siguiente: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ya, este imperio fue más severo, por eso se le dice levántate y devora mucha carne. Ahora, nosotros vemos la imagen del oso con las 3 costillas. ¿Qué significan esas costillas? Nosotros ahora vamos a ir al mapa y vamos a ver cómo este imperio crece y qué significan las costillas. Las costillas significan que el imperio se expande en 3 naciones más. Esto significan las costillas, que se expande en 3 naciones más el imperio. Entonces, ahora nosotros vemos que aparece Turquía, aparece Egipto y aparece Jordania. Estos imperios, estas naciones se adhieren al imperio medo-persa. Ya en este imperio, a pesar de que fue severo, el profeta Daniel estuvo como primer ministro también, ministro consejero de los emperadores. Ahora volvemos a la estatua nuevamente y analizamos lo siguiente. El imperio medo-persa cae y es tomado por el imperio griego. El imperio griego es interesante cuando nosotros hacemos un análisis acá de la profecía, porque este imperio fue un imperio por el metal, y si vemos la identificación entre el oro, la plata y el bronce, vemos que este metal es menospreciado, y al ser menospreciado también significa que es más severo que el imperio medo-persa. Dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 2 versículo 31 de la siguiente manera. Dice: su vientre y sus muslos de bronce. En comparación con Daniel capítulo 7 versículo 6, nosotros leemos lo siguiente: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué interpretación se da aquí en la palabra de Dios? En primer lugar, este imperio se extendió en los 4 ángulos de la tierra. Fue gobernada por Alejandro el Grande. Estamos hablando que Alejandro el Grande murió a la edad de 32 años, envenenado supuestamente, de acuerdo a lo que nos dice la historia universal. Pero este imperio repartió los reinos en 4. Y uno de estos reinos fue dominado por Antíoco Epífanes el griego. Entonces este imperio griego dominó al pueblo de Israel, lo esclavizó, lo martirizó a tal grado que este emperador Antíoco Epífanes IV mandó a traer una cerda, ordenó que la mataran, y con su sangre mandó a rociar las paredes del templo. Entonces, lo que fue lo que se llama la profanación, ¿verdad?, del templo. El Antíoco Epífanes IV fue un prototipo del anticristo. Fue un prototipo del anticristo debido a que él mandó erigir una estatua y que todo el mundo la tenía que adorar, y obligó al pueblo de Israel que adorase esta estatua. Y entonces allí vino una rebelión del pueblo de Israel contra este imperio, razón por la que este emperador mandó a asesinar a niños, a violar mujeres y a matar
al pueblo hebreo. Entonces ellos huyeron y se dispersaron por diferentes naciones. Si nosotros vemos el mapa, vamos a ver un poco más claro lo que fue el imperio griego. Nosotros vemos acá que el imperio griego se extendió de una forma asombrosa. Desde Grecia, Bulgaria, hasta lo que son las fronteras entre Irán y Rusia. Entonces, se extendió totalmente en parte de Europa, ¿verdad? Entonces, toda esta extensión de tierra fue una manera de demostrar la fuerza y el poderío de este imperio. Volviendo nosotros a la estatua, nosotros analizamos lo siguiente. Este imperio cae por las mismas debilidades que tuvo dentro de sí el imperio griego, o sea, dirigido por Alejandro Magno. Entre ellos mismos hubo intrigas y pugnas a tal grado, ¿verdad?, que supuestamente envenenaron a Alejandro el Grande. Cae este imperio y es tomado por los romanos.